Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la teoría o del tema de Noel Tichy. Dentro de este gran ámbito de la gestión del cambio estratégico que hemos venido estudiando desde diapositivas anteriores, aquí hay una parte donde se va a explicar o vamos a iniciar con el tema de la gestión de cambio estratégico, que es a lo que se refiere Noel Tichy. Él hace o crea ciertas teorías desde el marco de la práctica, desde el marco de la gestión de cambio estratégica y obviamente hace reflexión y hace acentuación al cambio, ¿sale? Este cambio estratégico que se ocupa de manera implementar o de manera crítica que todas las empresas tienen la intención de intentar, mejorar su competitividad dentro del mercado. Puede considerarse como las decisiones de proyección a largo plazo que deben evaluarse críticamente. Por lo tanto, el cambio estratégico implica en investigar cuidadosamente diferentes factores internos tanto externos como para poder tomar decisiones correctas. Esta gestión de cambio estratégico ocurre durante la implementación del cambio de Noel Tichy. ¿Quién es él? Es un consultor de la gestión, educador y un autor estadounidense de números o infinidad de numerosos libros que hablan de la gestión del cambio estratégico. Este libro nos habla o nos explica esta parte del artículo, la gestión del cambio estratégico mediante la implementación del marco, ¿sale? Significa utilizar técnicas, utilizar políticas y utilizar dinámicas culturales. Este libro se refiere a la gestión de cambio estratégico mediante la implementación, como lo mencioné, creado o argumentado donde las empresas necesitan analizar las dinámicas mencionadas anteriormente si desean gestionar el cambio estratégico y si realmente quieren obtener un resultado de evaluación, ¿sale? ¿Para qué? Pues para llevar a cambio para llevar a cambio esa estrategia dentro de la organización. Existe una alta probabilidad de que a veces las empresas puedan responder a preguntas relacionadas como por ejemplo, ¿qué es el cambio estratégico? ¿Cómo lo voy a relacionar con el sector en el que vengo operando desde hace muchos años? ¿Qué valor les voy a dar a mis empleados o cómo les voy a explicar estos cambios? ¿Sale? Esta gestión de cambio estratégico pues se centra principalmente en poder identificar los problemas y los desafíos organizacionales, de qué manera pueden influir entre ellos y cómo voy a beneficiar a mi empresa en un futuro. Estas dinámicas identificadas por Tichy están interrelacionadas y se explican muy detalladamente, ¿sale? Nos habla principalmente de una dinámica técnica, nos dice que esta dinámica de gestión de cambio estratégico se va a centrar principalmente en la estructura organizativa, donde los problemas obviamente son con la cartera de productos. Por ejemplo, debido al aumento de, no sé, una competencia global, las empresas resulta más fácil aprender y copiar en vez de innovar. El resultado del aprendizaje pues va a aumentar la demanda de productos de calidad, así como precios competitivos. Las empresas que no logran mantenerse al día con los avances del sector, pues deben de reconocer la necesidad de un cambio, además de que los aspectos exclusivamente pues van a estar relacionados al producto. La dinámica de la técnica de la gestión del cambio estratégico pues también muchas veces se ocupa de diversas estrategias organizacionales. Por ejemplo, pues no sé, hacer una evaluación interna de qué tanta rentabilidad tiene la empresa, ¿no? Poder identificar o centrarme en un grupo objetivo que a lo mejor en este momento no está siendo rentable. Esto me podría servir como un indicador para poder cambiar a lo mejor una dirección estratégica o algo que no estoy haciendo bien. Cuando hablo de la dinámica política es un factor esencial que va a evaluar desde la perspectiva de una empresa, que se refiere a la manera de cómo voy a aplicar mi recurso humano para poder influir en las decisiones políticas actuales y futuras. Además, dice que es un elemento político que va a ser importante porque a menudo se va a relacionar con presiones relacionadas con problemas macroeconómicos. Dentro de los factores o dentro de la dinámica o el tema cultural que nos menciona, que ahorita vamos a ver en las diapositivas, es general. Este va relacionado con normas, con valores, ¿no? Donde de manera interna yo como organización voy a buscar dinámica cultural. ¿Qué quiere decir? Considerar a lo mejor el cambio debido a valores, a creencias o a diferentes cambios en la sociedad. Por ejemplo, presiones externas a lo mejor por el cambio en relación a la igualdad, a relación de las oportunidades laborales, lo que normalmente debería de resultar un tema laboral de diversificación, ¿no? Hoy en la actualidad pues sabemos que no importa raza, cultura, religión o género,
pues tenemos que darles la oportunidad de poder laborar en nuestra empresa, porque eso no te distingue de más o de menos, ¿ok? Según Tichy, si bien las dinámicas técnicas, políticas y culturales son factores interdependientes, obviamente, que van a evaluarse si pueden influir entre sí. Desde la perspectiva de la empresa, estas deben de evaluarse como elementos marcoteóricos, donde vamos a desarrollar un detonante de cambio, ¿no? Sin embargo, pues es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues ya todas las dinámicas llevan mucha pues incertidumbre, muchos factores de pues si realmente va a funcionar, de qué manera voy a evolucionar, si va a suceder, no va a suceder, ¿sale? Pues las empresas deben de evaluar pues continuamente estas dinámicas técnicas donde vamos a llevar un conjunto o un contexto de situaciones. Este conjunto de dinámica presenta problemas que aparecen y desaparecen. ¿Qué quiere decir? Que a veces los podemos resolver, pero somos poco realistas, ¿no? O las empresas no lo afrontamos de manera correcta. Cuando hablamos de gestión de cambio, suena fuerte, gestión de cambio estratégico, ¿no? Dice que para que nosotros podamos gestionar ese cambio, primero es fundamental que comprendamos la estructura y la organización donde estamos. Si no la conocemos, pues no podemos hablar de un cambio o de una gestión estratégica. Tichy lo define o nos habla de una organización como aquella que consta de objetos sociales, ¿no? ¿Qué son los objetos sociales? Pues los empleados de una organización que interactúan entre sí y que hacen que los empleados se integren en enfoques técnicos, políticos y que se centren en preguntas, ¿no? Si realmente el cambio va a influir o qué cambios voy a obtener yo, ¿no? Por lo tanto, pues los empleados estarán interconectados, obviamente desempeñando un papel fundamental dentro del cambio para que permitan el flujo de ¿qué? Compartir conocimientos. Dentro de este marco puede ser muy útil para poder identificar la necesidad de cambio, como para poder gestionar también un cambio estratégico, poder combinar ambos modelos, ¿sale? Comprender que los insumos, la misión, la visión, los procesos organizacionales, las redes de información, el marketing, todos ellos van a llevar de la mano una explicación acerca de. En el aporte que tenemos sobre la gestión de cambio estratégico es crucial. ¿Por qué? Porque vamos a comprender la historia de la organización principalmente. Por lo tanto, pues la información se refiere a cómo se ha desarrollado el negocio a lo largo del tiempo. Se refiere a todas las aportaciones proporcionadas por la empresa que contribuyeron a construir una reputación. Es esencial porque la historia de una empresa determina en gran medida el futuro. Cuando hablamos de una misión, una visión que todas las empresas lo tenemos, hablamos de un cambio estratégico que no solo puede tener éxito si la empresa consigue comunicar los mensajes corporativos de manera coherente, ¿no? Dado que la misión y la visión de una organización, pues en muchos casos son la razón del por qué fundé mi empresa o por qué la crié, ¿no? Las decisiones estratégicas relacionadas con el cambio deben de integrar la razón de la organización, además de que deben de decidir a quién voy a asignar los recursos, a dónde los voy a destinar y en qué medida. Tenemos diversas tareas o tenemos que buscar esa red formal donde nosotros vamos a implicar este cambio estratégico, donde cada uno las tareas o el puesto que tiene que ejecutar le permita diferenciarlo y que pueda basarse, por ejemplo, en la producción, en las finanzas, en la mercadotecnia, ¿va? La gestión de cambio estratégico puede lograrse mediante la implementación de diversos procesos. Estos métodos pues pueden estar relacionados con la comunicación, con el control, pues incluso con los beneficios de los empleados. Un elemento clave de los procesos organizacionales pues es la comunicación de grupos, sale de manera interna. Cuando hablamos de redes, hoy en la actualidad pues estamos muy dados a redes, ¿no? Redes informales que se refieren a interactividades, ¿no? Que realizan a veces los empleados o que comparten a través de sus experiencias, de su aprendizaje sobre la misión y sobre las interacciones que han gestionado, que han tenido a lo largo del desarrollo de su puesto. El término producción pues nos da o nos suena a resultado, ¿no? Finalmente es la parte final donde cada uno de estos objetivos tiene funciones diferentes, donde a lo mejor se puede afectar este grado de objetividad. La gestión del cambio estratégico se relaciona con dinámicas, decíamos, técnicas, políticas y culturales. Eso nos debe de quedar súper claro, porque va a representar principalmente los sistemas de cómo debo de comprender, para qué lo debo de comprender y de qué manera lo voy a hacer.
Si bien, pues la dinámica técnica puede evaluarse fácilmente gracias a la disponibilidad de los datos o de la relación o la información que tengamos, toda dinámica requiere de una evaluación continua para poder llevar a cabo el cambio, ¿sale? Según Tichy, la organización debe de verse como un sistema donde los elementos mencionados van a actuar como uno solo, es decir, en un conjunto, donde yo pueda identificar necesidades, cambio y gestionar el cambio estratégico, donde se va a volver más fácil el impulso o el que yo proyecte un cambio, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a las diapositivas. Ahora quise hacerlo un poquito diferente. Nos habla de Noel Tichy, dice que es un experto en el liderazgo y que a su vez desarrolla o crea, decíamos, una gestión estratégica, ¿sale? Que trabaja en temas de transformación de manera empresarial, liderazgo y gestión del cambio. Su enfoque propone que las organizaciones deben de adaptarse constantemente a los cambios dentro del entorno y para lograrlo pues necesitamos líderes que desarrollen a otros líderes. Donde esta intervención del desarrollo organizacional, las intervenciones pues en el conjunto de acciones planificadas que buscan principalmente la mejora del funcionamiento dentro de la organización. En la teoría de Tichy nos habla de que las intervenciones se van a enfocar, decíamos al principio, en transformación organizacional, buscando que un desarrollo de liderazgo con un cambio cultural dentro del aprendizaje, ¿vale? La teoría destaca que aunque los sistemas puedan gestionarse por separado, la clave está en su integración, como lo mencioné iniciando la clase, para que estos cambios puedan ser que exitosos.
Estos puntos claves del modelo de Tichy nos llevan a la administración del cambio. ¿Qué quiere decir? Hablábamos de los tres sistemas que mencioné, él los llama la cuerda del cambio. Decíamos que entonces lo técnico, de acuerdo a lo que yo expliqué, es o se refiere a cómo la organización va a transformar sus insumos en productos y en servicios a base de qué? De una producción y de una tecnología. Dentro de la área política, pues maneja la distribución de poder, recursos, recompensas de una manera estructurada y dando qué? Pues incentivos. Dentro de la cultura, pues abarca los valores, las normas y las creencias de qué? Pues de la organización. Tenemos una intervención para la alineación. Para que el cambio sea efectivo, estos tres sistemas deben de estar alineados. Si uno no cambia, los otros pues deben de ajustarse a las disfunciones. Esta intervención busca diagnosticar de manera cada una, equilibrarla y que esta brecha de este estado obviamente pueda obtener yo algo a futuro. El proceso del cambio, que es la misión y las estrategias, nos definen hacia dónde va la organización de una manera estructurada. ¿Qué quiere decir? Adoptar la organización para poder cumplir con las estrategias. El recurso humano, que es alinear a la gente con qué? Pues con cultura y con habilidades, con el nuevo sistema o las implementaciones que vayamos teniendo a lo largo. Esta teoría significa esfuerzo de integración desde la intervención estratégica, donde las organizaciones deben de estar compuestas, decíamos, por esos tres sistemas y que estas herramientas con las que cuenta esta estrategia y esta organización puedan llegar a que mi talento o mi administración de talento humano pueda alinearse y estructurarse. De esta manera poder alinear los tres sistemas entre sí y con ellos pues el medio, que en este caso es mi recurso humano. Por parte de la observación desde que muchas organizaciones están experimentando grandes cambios en el ambiente y enfrentándose a situaciones de incertidumbre, ¿sale? En ocasiones son estructuras estratégicas y obsoletas, por lo cual nosotros debemos de entender esta mejora de cambios, ¿sale? Además de afirmar que algunos administradores y consultores pues tienden a limitar la visión de este cambio y poder utilizarlo únicamente como una perspectiva, olvidándonos de las otras. Los sistemas técnicos y políticos y culturales están interrelacionados para formar un sistema organizacional con mayor pues eficacia y organización, ya que algunos consultores ven el problema o la situación a la que se enfrentan las empresas como un problema de producción, como un problema de sistemas, como un problema político, por lo cual pues es importante mantener los tres sistemas alineados para poder enfrentar las presiones del ambiente. En este caso lo que significa que los sistemas deben de apoyarse entre sí y que no trabajar de manera aislada o de manera independiente cada uno, ¿sale? Él nos habla o nos presenta estas tres herramientas básicas y nos habla o nos deja muy en específico alineados, ¿sale? O la palabra alinearse, donde la misión y la estrategia de la organización, donde vamos a alinear la estructura y los procedimientos administrativos y así como las prácticas de administración de recursos humanos. Estas herramientas pueden ser usadas para modificar o ajustar cualquiera de los tres sistemas. Típicamente los ajustes son técnicos, políticos y culturales, porque decíamos que no podemos trabajar uno sí y otro no. Se presentan en ciclos. ¿Por qué? Porque existen muchas organizaciones que intervienen en muchos recursos o tardan mucho en estructurar o en ajustar su sistema de producción.
Cuando hablamos de las conferencias de investigación, este tipo de intervención implica en reunir a todas las organizaciones con la finalidad de clarificar los valores claves de la empresa, así como desarrollar nuevas maneras de percibir los problemas para articular una nueva visión de la organización. Esta intervención es una poderosa herramienta para crear conciencia de los problemas organizacionales y las oportunidades actuales, así como evaluar las directrices para poder llevarlo a cabo. Dentro de los administrando la diversidad de fuerzas de trabajo, este programa de cambio pretende diseñar ciertas prácticas de recursos humanos enfocados a satisfacer las las diversas necesidades humanas que son importantes, tendencias tales como el incremento del número de mujeres que a lo mejor trabajan, el desplazamiento de la población rural, de mejora en ciudades, en cambios o en niveles de escolaridad. En este caso son factores que obligan a concretar con urgencia la práctica política y flexible que permita que la empresa se adopte a los cambios cada vez que estén más cerca al entorno o más acelerados. Dentro del desarrollo transorganizacional es una tendencia del mundo real, donde nosotros vamos a estar orientados hacia la globalización y esta tendencia impulsa a diversos países a unirse para poder incrementar su competitividad. Se han creado bloqueos comerciales como la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico o tratados de libre comercio entre países como México, Estados Unidos y Canadá. Estos fenómenos influyen también sobre la intervención mediante la cual nosotros vamos a diversificar nuestra organización, concretando convenios de colaboración mutua. Estos acuerdos se conocen como alianzas estratégicas. Dentro del modelo de cambio de Tichy nos habla proponer ese cambio organizacional que se basa en 3 sistemas clave. Sistema técnico, que se refiere a procesos de trabajo y tecnología, métodos de producción, dentro de su objetivo hacer más eficientes las operaciones. Sistemas políticos, que incluyen poder, influencia, toma de decisiones, relaciones entre grupos, buscan equilibrar y que aquellos intereses de organización pues se desarrollen. Bien, pues esta es a gran ciencia lo que nos explica Tichy. Gracias a los que mandan sus tareas en tiempo y forma. Voy a hacerles llegar la parte del proyecto. Se entrega el 11 de abril para que vayan midiendo sus tiempos, qué características tienen que llevar. Igual, las personas pues que esta vez les fue un poco mal en el parcial pasado, pues los invito a que contribuyan con sus obligaciones y sus tareas para que pues no se pierda el cuatrimestre. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier comentario, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo y pues que pasen una excelente tarde-noche. Gracias.
Bueno, pues les encargo mucho sus actividades, ya está en plataforma, les agradezco mucho y que pasen una excelente tarde, noche. Gracias.